Bueno, muy buenos días a todos y todas. Esta es una nueva emisión de El Ojo de Nada es para Siempre, canal de YouTube de Campana. Estamos con Carlos Raimundi. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días Arturo, un gusto y poder comunicarme a través de tu programa con la audiencia de Campana y de toda esa zona tan importante. Bueno, muchas gracias. Le digo a nuestros seguidores que Carlos Raimundi es un dirigente político con una larguísima trayectoria y en estos momentos es embajador ante la Organización de Estados Americanos del gobierno argentino, designado porque por las cuestiones de la pandemia no ha tomado su cargo, ¿verdad? Aparte es miembro de la conducción del Frente Grande y de Solidaridad e Igualdad. Y en estos días, Carlos ha transmitido a través de un video cortito, pero muy intenso, me parece a mí, algunas reflexiones acerca de eh, cómo está organizado la producción y el capital, y que cuando hay crisis como estas, es bueno rediscutir ese tipo de paradigmas, en el sentido de que se debe enfocar al ser humano como foco de la situación y no al capital. Más o menos así es la idea que transmitía Carlos. Contanos un poquito, Carlos, por favor. Sí, yo creo que es parte digamos, para fortalecer nuestras posiciones políticas, para que sean verdaderamente sólidas, estables, convincentes, se tienen que apoyar en valores filosóficos profundos, no en conveniencias circunstanciales. Y parte de esos valores es que para nosotros la política pierde sentido si no se enfoca en la persona humana, en el ser humano, si se convierte en una ciencia estadística o en una ciencia de números o de negocios personales y no propender a la felicidad de las personas, de sus familias, de sus afectos. Se deshumaniza completamente la política de esa forma. Entonces, eh, ahí estamos viendo que esta situación que está atravesando el mundo, inesperada, no imprevisible, pero sí inesperada, de efectos desconocidos todavía, nos está mostrando algunas cosas. Una de las cosas que está mostrando es que nosotros podemos vivir con mucho menos elementos materiales de los que vivíamos. Y sin embargo, nadie se muere por eso, nadie se arrastra por el piso por eso. Entonces esto nos lleva a pensar que nosotros necesitábamos vivir con muchas más cosas de las que verdaderamente necesitamos, porque es el capitalismo desenfrenado el que nos impone esas necesidades, no porque sean necesidades Claro, profundas del ser humano. Si nosotros no consumimos de acuerdo con lo que verdaderamente necesitamos, sino con lo que necesita el capital de nosotros, claro. para reproducirse, para mantener una tasa de ganancia. En segundo lugar, una cosa también muy curiosa, ¿no? El freno que ha tenido la economía mundial no tiene que ver con un descenso en las condiciones de vida de los sectores más pudientes, sino que tiene que ver con que los trabajadores no han podido ir a las fábricas. Quiere decir que si el sistema se ha parado, se ha paralizado, porque los que no han podido trabajar son los trabajadores, que además son los que tienen salarios más bajos, es que la riqueza del sistema está en los trabajadores y no en los magnates. Los magnates disfrutan de esa riqueza, usufructúan de esa riqueza, explotan esa riqueza, pero los que verdaderamente la forman son los trabajadores, porque cuando ellos no pueden trabajar, la riqueza se frena. Sí. Entonces, ¿sobre qué base vamos a organizar la salida de la pandemia? La vamos a organizar, a seguir organizando sobre las necesidades del capital concentrado o la vamos a organizar sobre las necesidades de las personas. Y esto combinado con una situación interna del país, que es la negociación por nuestra deuda, que tiene varios tramos. Ahora estamos en el tramo de la deuda contraída
bajo ley extranjera, después vendrá la deuda contraída bajo ley, claro, la deuda privada contraída bajo ley argentina, y por último, la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y posiblemente el Fondo Monetario Internacional quiera imponer algunas reformas en el ámbito de las relaciones de trabajo, en el ámbito del sistema jubilatorio, y nosotros tenemos que tener argumentos muy fuertes para sostener que las reformas que haya que hacer, que probablemente haya que hacer modernizaciones y reformas en estos sistemas, nunca tienen que utilizar como variable de ajuste el trabajo humano, ni la felicidad, ni los derechos del ser humano, sino que lo que tienen que poner como variable de ajuste es la tasa de ganancia del capital. Esa es la respuesta. Yo te quería pedir, Carlos, en relación a esto que estás comentando vos, en mi interpretación sería como bajarlo a tierra, en dos aspectos. Por un lado, sabemos que hay cierto ruido, podríamos decir, desde mi punto de vista, ¿no?, al interior del Frente de Todos en relación a la convocatoria presidencial a una serie de grandes industriales, grandes capitalistas, autodenominado Grupo de los Seis, para el acto del 9 de julio virtual dentro de la Quinta de Olivos, sin tener representación de otros sectores. Eso también está, creo yo, tiene un hilo conductor, me parece a mí, con la demora, después de 3 meses, de aplicar o de presentar en el Congreso el impuesto a las grandes fortunas. Y por otro lado, ahora te traigo un tema de acá nuestro de Campana, que no sé si quizás lo conocés, quizás no, pero a mí me gustaría ponerlo sobre la mesa. Ante la parálisis de la economía a nivel mundial, la gran empresa local, Tenaris Siderca, anuncia para estos días un segundo apagón general. Ya lo hizo el mes pasado, durante 15 días estuvo la planta paralizada completamente. Adentro únicamente estaban algunas personas de guardia, no de los procesos ininterrumpibles, sino de la seguridad, o sea, no hay nadie. Y lo anunciaron de nuevo para ahora. Por supuesto, eso para la ciudad y la zona es un impacto muy grande, y la empresa argumenta que no tiene posibilidades de venta por la parálisis mundial y de alguna manera preserva su capital y disminuye el salario de los trabajadores. Ya venía con un acuerdo de suspensiones con el sindicato, pero esto preanuncia una rediscusión, que lo dijeron, de las suspensiones, y subyace, porque también se comenta en la ciudad, la posibilidad de despidos de un número importante de metalúrgicos. No sé si más o menos esa es la idea que quería charlar con vos. Bueno, pero son dos cosas que pueden tener puntos de contacto, pero que pertenecen a campos diferentes. Sí. La primera es por qué en la escenografía del 9 de julio del acto presidencial estuvieron algunos sectores y no otros. Bueno, se ha conversado mucho sobre eso. Mira, nosotros teníamos una premisa fundamental, que era que una política de saqueo del Estado, de depredación de nuestras finanzas, de endeudamiento, de monopolios que abusaron de su posición precisamente monopólica para llevar las utilidades al exterior, haciéndose cargo de los servicios públicos, que eso dejara de estar en la conducción del Estado, para que existiera otro modelo. Para eso había que tener una unidad del frente político que indudablemente, al ser más amplio, abarca más miradas ideológicas. Totalmente. No es muy difícil era muy difícil que retornáramos linealmente al 2005, cuando en América Latina dijimos que no al ALCA. No porque no sea deseable, digo, pero porque hay condiciones objetivas en el mundo y en la región y en el país que impedían eso. Entonces teníamos que tener un frente más amplio. Y al tener un frente más amplio, en un contexto de derechización de la ideología mundial, los sectores que lo ampliaron no son precisamente sectores que están a la izquierda de nuestras posiciones
políticas e ideológicas, sino sectores más moderados, sectores que tienen una mirada de que hay factores de poder que todavía deberían ser incluidos en el proyecto de desarrollo nacional. Entonces, ¿nosotros qué representamos en ese frente? Ese núcleo fuerte, expresado por lo que representa todo el mensaje de Cristina, pero el presidente no es exactamente eso. El presidente tiene una historia reciente de posiciones distintas a esa, y mucho más moderadas que esa, y mucho más incluyentes que esa. Y además porque él está convencido de que tiene un rol que desempeñar en la superación de la grieta en la Argentina. Entonces, yo creo que hay un doble mensaje. Hay un mensaje para los grupos convocados, esos grupos económicos convocados, y hay un mensaje para ciertos sectores de la sociedad que al ver que el presidente convoca a esos grupos, le baja las resistencias frente al gobierno. Entonces, yo me lo explico de esa manera. No quiere decir que yo, puesto en ese lugar, haría lo mismo. Quiero decir, es la explicación que yo trato de darme. Ahora, después de eso viene un muy interesante artículo de Alfredo Zayat en página 12 del domingo, en la sección económica, que dice, miren, yo puedo entender que el presidente convoque a estos sectores. Y ahí lo conecto con el segundo tramo de tu planteo. Porque acá estamos en considero, ¿verdad? Claro, y es que hay grupos que yo considero, dice Zayat, y ese artículo de Zayat duplica su importancia porque lo recomienda Cristina. Entonces, dice Zayat, no es que yo no me opongo por oponerme a convocar a esos sectores. Lo que digo es que es muy difícil que algunos de esos sectores económicos concentrados constituyan o reconstituyan una alta burguesía industrial comprometida con el desarrollo nacional, porque se han externalizado tanto los intereses de esos grupos, que su desarrollo tiene mucho más que ver con la marcha del mercado financiero global que con el desarrollo productivo del país o con el mercado interno. Entonces, por más que uno quiera convocarlos, no se van a sentir interesados, no se van a sentir comprometidos con el desarrollo nacional. Y ese es algo que yo creo que tiene un valor porque eleva el nivel de debate de la agenda pública del país. Sí, sin duda. Porque si no, hasta ese momento, nosotros estábamos enrollados, digamos, en un debate, en el debate sobre si la presidenta había, después de haber asesinado a Nisman, había asesinado a otra persona más, que había declarado en un juicio, y si el presidente la había encubierto en ese crimen. Digo, estábamos enroscados en esa miseria, en esa bajeza intelectual. Entonces, este otro sí me parece un debate de alta calidad, que margina, que pone en un lugar de extrema marginalidad esa inmundicia, y lo reduce al periodismo de guerra, lo reduce a algunos dirigentes políticos que están desquiciados, caso Carrió, Iglesias, Cornejo, y sitúa el debate en otro lado, que me parece mucho más serio. Sí, sin ¿no? duda, sin duda. Así que de esa manera me explico yo. Ahora, yo creo que la salida del país, yo no tengo por qué insultar a... Digo, una cosa es lo que uno a veces siente en la piel y otra cosa es su responsabilidad política, ¿no? Entonces yo no tengo por qué insultar a Paolo Roca. Yo lo que tengo que hacer es fijarle al país un horizonte de crecimiento que no esté vinculado con los intereses financieros de Roca, sino con la reactivación del mercado interno, con la industria de la construcción, con el hábitat, con la formación de trabajo, con la formación de cadenas de valor de los productos alimenticios mucho más regionales, más cortas, que demanden menos energía, menos transporte y más desarrollo local. Ese es el horizonte
la explotación soberana de la industria del litio, de nuestro litoral marítimo. Esos son Carlos, los temas de la agenda productiva. ¿a vos te parece que en estos momentos, luego de 7 meses de gobierno, pero limitados por la pandemia de coronavirus, que eso evidentemente ha trastrocado un montón de factores, ¿se puede avisorar un rumbo en el gobierno en relación a estas cosas que yo te planteaba, ¿no? Un rumbo, un cambio de rumbo, un ajuste, habría que ver qué nombre le ponemos, en relación a la demora de la presentación del impuesto a las grandes fortunas. En un sentido, quedó a media agua, no sabemos si se va a avanzar o no con el tema de Vicentín. Y todo eso me parece a mí que el trasfondo es quién paga semejante crisis económica que se está desarrollando en la Argentina, que ha provocado hasta ahora una caída enorme del PBI y un aumento, eso estimo yo, un aumento sustancial de la pobreza. Mira, yo no estoy, no estoy contento, digamos, con el proceso de Vicentín, porque me parece que debíamos hacer, todavía estamos a tiempo de hacer todo lo necesario para que una parte muy importante de nuestra población entienda la importancia de que el Estado asuma un papel de mayor control, de mayor incidencia sobre la comercialización de granos, de cereales, de oleaginosas, porque es parte de la renta nacional de la cual van a surgir los recursos para las políticas públicas. Entonces hay mucha exportación no declarada, muchas maniobras fraudulentas, mucho vaciamiento de empresas, mucha falta de control sobre los puertos que están en manos extranjeras, mucho gasto de flete que la Argentina debería ahorrarse si controlara mejor esa situación. Claro. Entonces, creo que hay que movilizar un montón de recursos, inclusive de divulgación de estas cosas. Sí, Porque el la famosa presidente decía el batalla otro día, cultural, ¿no es cierto? yo pensé que, decía el presidente el otro día en una entrevista, yo pensé que me iban a aplaudir con lo de Vicentín y no me aplaudieron. Bueno, hay una parte muy importante de la sociedad que sí lo aplaudió. Y la otra parte hay que tratar de captarla justamente con una divulgación, con una explicación pedagógica de qué es lo que sucede con Vicentín. Ahora, ¿por qué se detienen algunos proyectos legislativos? En parte, yo creo que tiene que ver, hasta donde yo sé, con que todavía no se cuenta en la Cámara de Diputados con la mayoría suficiente para poderlos aprobar. O fíjate que en el Senado, donde el Frente de Todos tiene una mayoría más clara, rápidamente se aprobó la formación de una comisión bicameral de investigación sobre los fraudes de Vicentín. Y en diputados todavía no se pudo tratar. Bueno, eso tiene que ver con todo este contexto cultural, digamos, con todo este medio ambiente que está más inclinado a otras posiciones y no precisamente a las nuestras. Hay que gobernar en ese entorno. Hay que también tener en cuenta que a la Cámara, al Senado lo conduce Cristina y a la Cámara de Diputados la conduce Massa. Bueno, esas cosas también forman parte de nuestro contexto. Yo hablo con esta moderación, no porque no tenga posición tomada sobre estos temas, sino porque siento cierta responsabilidad en que nuestra impaciencia no nos lleve a repetir algún error histórico de por querer acelerar un proceso de profundización, terminar desgastando lo que tenemos. Costó muchísimo, y si no, miremos alrededor, miremos América Latina, costó muchísimo reconquistar la conducción del Estado, es decir, quitar de la conducción del Estado al neoliberalismo tremendo que tuvimos. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que no pudimos pasar de ese neoliberalismo
a lo que yo sueño, sino que probablemente estemos transitando una etapa que no es exactamente coincidente con todos mis pensamientos, pero que es la etapa posible para haber desalojado al neoliberalismo extremo. Y a partir de allí tendremos que debatir los puntos de esa agenda de profundización. Bueno, muy bien, se entendió, está claro. Carlos, sabemos que estás con problemas de tiempo y así que en esta oportunidad lo dejamos acá esta charla, esperemos volver a repetirla y te agradecemos mucho acá de Campana, te mandamos un abrazo enorme y hasta otra oportunidad, Carlos. Lo mismo para todos ustedes. Gracias, Arturo. Un No, al abrazo grande. contrario, un gusto, un gran gusto.